Corea del Norte, el régimen más sancionado y aislado del mundo, tiene empleados dentro de cientos de empresas estadounidenses. Sin embargo, no son como los agentes encubiertos de la Guerra Fría que ves en películas. Trabajan de forma remota usando identificaciones falsas para aparentar que están en Japón, Corea del Sur o Estados Unidos. Realizan trabajo real parte del tiempo. Se presentan en reuniones de Zoom, escriben código y cobran cheques de pago en empresas que van desde startups de inteligencia artificial hasta instituciones financieras, medios de comunicación y más allá. KnowBe4, la firma de ciberseguridad, lo descubrió por las malas. La empresa contrató a quien pensaban que era un ingeniero principal de software para su equipo de inteligencia artificial. Varias entrevistas por video, verificaciones de antecedentes, referencias, todo funcionó hasta que recibieron su computadora oficial de la empresa y en cuestión de horas intentaron instalarle malware. Los sistemas de KnowBe4 estaban lo suficientemente bien construidos como para detectar y bloquear el ataque. Si hasta una empresa de ciberseguridad fue infiltrada, ¿qué chance tienen los demás? Cada vez más, la respuesta corta parece ser que no mucha. Desde 2020, cuando gran parte del mundo laboral pasó a ser remoto, estos trabajadores aprovecharon las oportunidades que se les presentaron y han generado cientos de millones de dólares para Pyongyang. El dinero es solo una parte del problema. Lo más preocupante es su propio acceso. Contratistas de defensa con armas clasificadas, empresas de inteligencia artificial, instituciones financieras, lo que sea, ellos están ahí. Algunos han sido atrapados, pero no sabemos cuántos siguen allá afuera. ¿O qué pasa cuando Pyongyang decida que valen más como saboteadores que como fuentes de ingresos? Los giros estratégicos. Durante décadas, Corea del Norte soportó una serie de sanciones cada vez más estrictas que asfixiaron su economía. A medida que esto avanzaba, empezó a depender más tanto de las importaciones de sus dos aliados más cercanos, Rusia y China, como de operaciones de divisas extranjeras en el extranjero. Para mantenerse a flote, los métodos históricos del régimen para obtener dinero incluían desde la falsificación de monedas extranjeras hasta el tráfico de drogas y más allá, lo cual a menudo daba resultados. Cuando hackers robaron $81 millones del Banco Central de Bangladesh en 2016 y se rastreó a Pyongyang, parecía un golpe único de suerte para el país. Pero Corea del Norte ya se inclinaba por operaciones más sofisticadas. Desde inicios de 2010, el régimen notó que el mundo entraba en la era digital. Podría explotar las vulnerabilidades del sistema si actuaba con inteligencia. Impulsaron una campaña de inversión en educación en ciencias de la computación en escuelas norcoreanas, creando universidades especializadas que formaban miles de programadores. Era una estrategia doble. Entrenaban hackers para la guerra cibernética, como mostró el exitoso hackeo a Sony Pictures en 2014. Eso detuvo el estreno en cines de la poco halagadora imagen de Kim Jong-un en The Interview. Sin embargo, al mismo tiempo, empezaron a entrenar desarrolladores legítimos en algo mucho más a largo plazo, para que esencialmente se convirtieran en agentes encubiertos trabajando de forma remota como empleados de empresas tecnológicas. En todo el mundo, Corea del Norte no era precisamente conservadora en sus ambiciones en ninguno de los dos frentes, aunque al principio el lado del hackeo recibió mucha más atención. Instituciones como la Universidad de Tecnología Kim Chayak y la Universidad Kim Il-sung establecieron programas especializados. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang se sumó y escuelas secundarias de élite enviaban directamente a jóvenes talentosos y expertos en computación a estos programas. Según algunas estimaciones, estaban formando hasta 30,000 estudiantes que estudiaban materias relacionadas con la tecnología de la información. El régimen envió programadores al extranjero desde mediados de 2010. En septiembre de 2018, Occidente ya lo notaba. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a las empresas hermanas Yanbi y Silverstar en China y Silverstar de Volus en Rusia por emplear trabajadores de tecnologías de la información norcoreanos con identidades falsas. No recibirán puntos extra por sus creativos nombres. Esto solo era la punta del iceberg. Para 2019, los supervisores de la Organización de las Naciones Unidas estimaban que al menos 1,000 trabajadores habían sido enviados al extranjero, aunque incluso esa cifra probablemente subestimaba la magnitud del programa. Para entonces, solo necesitaban vacantes y, como suele pasar, habría en casi todos lados. Ahora hablaremos de la infiltración, pero primero queremos hacerte una pregunta. ¿Deseas infiltrarte en nuestro sitio web? ¿Frontstock? Perdón, fue una mala transición. Mira, ¿quieres más episodios, más análisis, perspectivas más profundas sobre las historias que están dando forma a nuestro mundo? ¿Te gustan las historias sobre gran estrategia, conflicto global y geopolítica? Bueno, por eso nuestro equipo recientemente presentó Frontsco, nuestro nuevo sitio web diseñado para ofrecerte exactamente eso. Visita a nuestros escritores en Warfronts y el canal Political Fronts si quieres reunirte en Warfronts.
para observar más de cerca las guerras, estrategia política y tecnología de este momento histórico. Cada semana publicamos 2 episodios exclusivos en video que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, incluyendo nuestra sala de informes. Resumen habitual de historias poco reportadas que merecen atención. En Frentes de Guerra publicamos 2 artículos semanales de expertos, contando con periodistas y analistas que comparten sus ideas con nuestra audiencia y el mundo. Un artículo reciente analizó un tema parecido sobre la defensa digital que Ucrania usa en su guerra contra Rusia. En Frentes de Guerra tendrás acceso anticipado a episodios extendidos, contenido exclusivo detrás de cámaras, episodios inéditos, nueva mercancía y más. La suscripción cuesta $5 al mes y apoya nuestras ofertas gratuitas aquí y en Frentes Políticos. Así que si quieres apoyar este canal y recibir mucho contenido a cambio, bueno, ve a Frentes de Guerra o haz clic en el enlace en la descripción de abajo. Gracias por tu apoyo si decides apoyar y gracias por tu apoyo. De todos modos, se supone que estoy viendo. Muchas gracias. Pasemos ahora a las mecánicas de engaño. Con la llegada del COVID en 2020, el trabajo remoto se volvió una necesidad empresarial de inmediato. La fuerza laboral de tecnologías de la información de Corea del Norte tuvo la oportunidad de su vida y la aprovechó de inmediato. El régimen no se preparó específicamente para una revolución de trabajo remoto por la pandemia. Y sí, parecía sorprendido por la rápida aparición de tantas oportunidades. Pero se adaptaron, y se adaptaron rapidísimo. Mientras las empresas buscaban cómo integrar empleados que no conocían en persona, Corea del Norte admitió que sus principales barreras históricas, como la presencia física y entrevistas en persona, habían desaparecido. Cuando las sanciones internacionales cerraron sus fuentes de ingresos, la economía global generó una vulnerabilidad que hizo muy efectiva su nueva estrategia. Entre 2020 y 2021, este fenómeno tuvo un auge silencioso que apenas empieza a revelarse. La primera ola resultó casi vergonzosamente simple al verla en retrospectiva. Los operativos hacían perfiles de LinkedIn como desarrolladores de Corea del Sur, China, Europa o Estados Unidos. Solicitaban muchos trabajos remotos y aceptaban lo que conseguían. En cierto modo, eran casi candidatos ideales. Después de todo, estaban dispuestos a trabajar por cualquier salario bajo que les ofrecieran. Durante los primeros días de la pandemia, mientras las empresas perdían millones por la interrupción, suficientemente bueno se volvió el estándar. La experiencia del desarrollador de blockchain Eric Chen en Injective fue típica de este primer periodo. El desarrollador contratado en 2020 tenía buenas credenciales, aprobó la entrevista y parecía entusiasta por empezar. Debido a errores crecientes en el código, despidió al desarrollador tras unos meses y contrató a otra persona. No supo que contrató a un agente norcoreano hasta que la policía lo contactó 3 años después. Ahora multiplica esa historia por cientos, posiblemente miles en toda la industria tecnológica y empezarás a darte una idea de la magnitud de la operación aquí. Ese patrón se repitió en varios frentes, pero se ha centrado principalmente en instituciones financieras, empresas de desarrollo de software, startups de tecnología financiera y compañías de inteligencia artificial. En 2021, la operación se profesionalizó rápidamente tras las primeras dificultades. Sus currículums mejoraron, su código tenía menos errores y sus operaciones invertían en historias de portada más creíbles. La pandemia ya había pasado lo peor, con vacunas aplicándose, confinamientos levantados y la sociedad volviendo a la normalidad. Esto inicialmente representó un riesgo para el nuevo negocio secundario del régimen, ya que las empresas estaban discutiendo el regreso de sus empleados a la oficina. Pero el trabajo desde casa seguía estando en pleno auge. Había una escasez significativa de trabajadores y las empresas estaban desesperadas por contratar a quien pudieran encontrar. Con el auge del trabajo remoto en la pandemia, subcontratar empleados que las empresas consideran en Japón o Corea del Sur no es tan difícil. Y una vez que contratas a alguien que crees que está trabajando al otro lado del mundo, no es precisamente una petición pequeña pedirles que se muden. El aviso importante llegó en mayo de 2022, cuando el Departamento de Estado, Tesoro y el FBI emitieron una advertencia conjunta, advirtiendo que miles de trabajadores de tecnologías de la información norcoreanos altamente calificados se estaban haciendo pasar por ciudadanos no norcoreanos para conseguir trabajos remotos con empresas occidentales. La operación llevaba casi 2 años funcionando a escala industrial. Los investigadores expusieron el esquema. Los trabajadores de la República Popular Democrática de Corea usaban VPNs, documentos de identidad robados y cuentas proxy para ocultar sus ubicaciones y ganar contratos en plataformas de trabajo freelance. Un trabajador individual podía ganar más de $30,000 al año, aunque normalmente solo se les permitía quedarse con el 5 o 10% de esa cantidad para ellos mismos. La advertencia no fue solo teórica. La advertencia mencionó que empleados de la República Popular Democrática de Corea robaron $50,000 a una empresa de Estados Unidos en 30 pagos pequeños, robo lento y gradual ideado para evitar los sistemas de detección de fraude.
Otras empresas notaron patrones inusuales, desarrolladores cuyo inglés variaba entre lo escrito y lo hablado, o que destacaban en entrevistas técnicas pero fallaban en llamadas posteriores. Los investigadores rastrearon esto hasta las técnicas de múltiples operadores que usaban los equipos norcoreanos, con varios operativos controlando partes de una identidad falsa y usando inteligencia artificial o cambios de voz para sostener el engaño. La advertencia incluyó señales de alerta como inicios de sesión desde países lejanos, uso frecuente de servicios de pago chinos y criptomonedas, discrepancias en perfiles y empleados que evitaban llamadas en vivo o no recibían equipo en sus direcciones. Funcionarios federales advirtieron que, aunque la mayoría de estos trabajadores hacían desarrollos legítimos, su acceso como contratistas podía facilitar intrusiones a redes corporativas o adquisición de tecnología. Ya los habían descubierto, pero Pyongyang estaba demasiado involucrado para cerrar el trato. Además, cuando ya tienes tantas sanciones como Corea del Norte, hay un número limitado de cosas que la comunidad internacional puede hacer para aumentar aún más la presión. Esta advertencia sirvió como manual de entrenamiento para que los operativos norcoreanos evitaran errores futuros. Mejoró su seguridad operativa. Los inicios de sesión lejanos desaparecieron y se volvieron mucho más difíciles de detectar con el tiempo. Comenzaron a priorizar la calidad más que la cantidad en los trabajos obtenidos. Se enfocaron en puestos de mayor valor en empresas clave, en vez de solo aumentar la cantidad de posiciones adquiridas. Lo que siguió fue casi una lección de adaptación, algo en lo que Corea del Norte no ha sobresalido históricamente. La advertencia mostró cómo se detectaban los VPN de China y cómo las zonas horarias delataban a los operativos, entre otros aspectos. Sabían que necesitaban hacer que su operación pareciera más auténtica, y aquí es donde personajes como Matteo Newt entran en escena. Uno de los primeros individuos para establecer lo que se llama una granja de laptops, esencialmente una red facilitada a través de la cual los operativos norcoreanos acceden remotamente a computadoras que están físicamente en Estados Unidos para que parezca que están siendo operadas localmente. A partir de algún momento alrededor de 2022, las laptops de la empresa comenzaron a llegar a su dirección en Tennessee. Las desempaquetaba, las configuraba en su red y les instalaba acceso remoto. Así la laptop quedaba como una carcasa perfecta. Usaba un proveedor de Internet estadounidense legítimo para evadir controles de seguridad empresariales. El grado en que Newt pudo o no haber sabido que estaba facilitando específicamente la infiltración norcoreana sigue siendo motivo de debate. Pero desde nuestra perspectiva tiene que quedar bastante claro que cuando tu sótano parece un centro de datos de tecnologías de la información, operando bajo las órdenes de figuras internacionales sombrías, las cosas podrían no ser completamente legales. Sin duda, el lado económico de esta ecuación inclinó la balanza hacia el no hagas preguntas, aunque antes de su arresto en agosto de 2024, los investigadores hallaron que su labor expuso a al menos 12 operativos de la República Popular Democrática de Corea. En empresas de Estados Unidos y Reino Unido se facilitó la transferencia de cientos de miles de dólares, quedándose con una cantidad generosa para ellos mismos. La operación de Christina Chapman en Arizona ejemplifica hasta dónde llegó la infraestructura en 2024. Junto con el facilitador ucraniano Alejandro Didenko, creó más de 300 cuentas falsas de freelancers usando identidades estadounidenses robadas, todas capaces de pasar E-Verify y verificaciones de antecedentes. Para mayo de 2024, estas cuentas habían ubicado operativos norcoreanos en más de 300 empresas de Estados Unidos. La posterior revelación de su caso por parte del Departamento de Justicia mostró al público cuán extensa era esta operación, sin especificar los nombres de las empresas. Varias empresas, Fortune 500 incluida, una cadena de noticias y un contratista aeroespacial y de defensa, permitieron a operativos de la República Popular Democrática de Corea acceder a sus sistemas y, en algunos casos, a tecnología militar clasificada. La operación de Chapman sigue siendo de las más grandes, aunque probablemente existan más similares actualmente. Aún así, su configuración ya era obsoleta por el auge de las plataformas de inteligencia artificial que transformaron el juego. Operativos norcoreanos usan ChatGPT para crear cartas y currículums personalizados con menos errores gramaticales, además de depender cada vez más de la inteligencia artificial para hacer el trabajo en el que de otra manera habrían tenido un desempeño inferior. Aquí empiezan a surgir los casos. Kim Soo-ki, un grupo de hackers ligado a Pyongyang, usó ChatGPT para crear identificaciones militares surcoreanas falsas en correos de phishing. Anthropic reportó que norcoreanos usaron Claude para hacer currículums, aprobar pruebas de codificación y realizar tareas tecnológicas en empresas reales. La inteligencia artificial siempre estaba lista para el régimen, sin importar la tarea. Los incidentes de KnowBe4 a mediados de 2024 mostraron lo sofisticado que era este juego. La empresa dedicada a capacitar en ciberseguridad y enseñar cómo evitar hackeos contrató a un agente norcoreano para su equipo de inteligencia artificial.
Aprobó 4 entrevistas, verificaciones de antecedentes y dio referencias. La foto del agente fue mejorada con inteligencia artificial a partir de fotografías de archivo y todas las referencias resultaron válidas porque toda la identidad había sido robada, pero era legítima. Nadie sospechó nada hasta el 15 de julio de 2024 a las 9:55 p.m. Hora estándar del este, cuando comenzó a cargar malware en sus servidores momentos después de recibir la estación de trabajo MAC proporcionada por la empresa. El software detección y respuesta en endpoints de la compañía lo detectó intentando manipular archivos del sistema y descargando programas sospechosos. Cuando el centro de operaciones de seguridad pidió respuesta, Coley no contestó. El dispositivo fue puesto en cuarentena a las 10:20 p.m., menos de media hora después de que se realizó la solicitud. El director general optó por hacer público el incidente, confiando en que la transparencia beneficiaría a largo plazo, pese a titulares negativos inmediatos. Y tenía razón, después de declarar, y cito, "Si nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a casi cualquiera". Más empresas salieron a la luz y admitieron haber tenido infiltrados similares, algunos de los cuales fueron mucho más exitosos en su trabajo que los de KnowBe4. El operativo de KnowBe4 fue atrapado en cuestión de horas porque cometió el error de intentar instalar malware de inmediato, lo que activó las alertas de seguridad. Eso llevó a que lo pusieran en cuarentena antes de que pudiera causar algún daño real. Los operativos mucho más peligrosos eran aquellos que se presentaban, hacían su trabajo de manera competente, cobraban sus cheques y mantenían acceso a los sistemas durante meses o años sin llamar la atención en absoluto. A mediados de 2024 las empresas lo notaron. La pregunta no era solo cómo Corea del Norte logró infiltrarse a gran escala, sino qué lograron estos operativos mientras estaban en evaluación de daños. Cuando Fortuna y Microsoft estimaron que los trabajadores de tecnologías de la información norcoreanos generan cientos de millones de dólares, la cifra parecía increíble. Pero las matemáticas cuadran. Si solo 5,000 trabajadores ganan cada uno 6 cifras, eso es $500 millones al año. Varios de los puestos infiltrados pagan mucho más, sobre todo en blockchain, inteligencia artificial y desarrollo de software. El dinero ciertamente es una preocupación, ya que le permite directamente a Pyongyang evadir las sanciones internacionales y puede ayudarlos a financiar sus proyectos militares. Esto es solo parte de la amenaza. Ya identificamos a los trabajadores con acceso a secretos de contratistas de defensa. Okita también detectó un flujo constante, aunque pequeño, de operativos norcoreanos solicitando empleos en agencias estatales y federales de Estados Unidos entre 2023 y 2025. Estos intentos se dirigieron a agencias federales y entidades gubernamentales de Medio Oriente y Australia, enfocándose en contratistas y proveedores con verificaciones menos estrictas que los puestos gubernamentales. Todos ofrecen casi el mismo acceso. Los datos reales de infiltración, tras analizar las primeras consecuencias, muestran un panorama alarmante. En cuanto a lo que lograron antes y lo que esto implica para la seguridad nacional futura, el Departamento de Justicia, en 2025, reveló que más de 100 empresas estadounidenses fueron comprometidas solo en los casos que procesaron. No las que sabían, sino a quienes realmente les presentaron cargos. Las brechas en defensa impactan de inmediato la seguridad nacional. Entre enero y abril de 2024, un agente norcoreano y un contratista de defensa en California extrajeron datos técnicos altamente sensibles bajo estrictos controles de exportación. Los archivos de tecnología militar se enviaron directo a agencias de inteligencia de Corea del Norte, ambos con el propósito de averiguar contra qué tipo de tecnología se están enfrentando, así como proporcionarles recursos gratuitos sobre cómo mejorar la suya propia. Estas revelaciones resultan más ominosas ante el fortalecimiento militar de Corea del Norte, que hasta octubre de 2025 ha enviado unos 15,000 soldados a luchar junto a Rusia en Kursk, con entre 600 y 4,700 bajas reportadas. Antes también suministraba a Rusia muchos proyectiles de artillería que aún se usan hoy. Bradley Smith, del Departamento del Tesoro, señaló explícitamente que los fondos provenientes de los trabajadores de tecnologías de la información ayudan, cito, a permitir el apoyo de Corea del Norte a la guerra de Rusia en Ucrania. Probablemente refiriéndose tanto a que el régimen utiliza el dinero recién obtenido para producir armas para Rusia, como a la posibilidad de que los trabajadores de tecnologías de la información apoyen directamente proyectos técnicos rusos. A cambio, Rusia está transfiriendo tecnología militar avanzada, principalmente en forma de asistencia para el desarrollo de submarinos y buques de guerra a Corea del Norte. El intercambio técnico se evidenció en abril de 2025 cuando Corea del Norte falló al lanzar su destructor de 5,000 toneladas dañándolo, pero luego recuperaron la nave. El barco, basado en diseños navales rusos, tiene sistemas de lanzamiento vertical para misiles de crucero terrestres y antibuque. Era el buque de guerra de superficie más grande y armado que el régimen haya construido. ¿Considera lo que esto significa para la amenaza de infiltración en tecnologías de la información?
El régimen que moderniza totalmente sus fuerzas armadas sin duda tiene aún más infiltrados en las empresas contratistas de defensa. Para el ejército más poderoso de la Tierra, digo, ¿qué podría salir mal ahí? Lo peor es que esto no solo depende de lo que Corea del Norte haga con la información. Eso ya es lo suficientemente aterrador por sí solo. Durante décadas, Pyongyang ha dependido de la generosa ayuda de sus vecinos en Pekín y Moscú para sostener su economía debilitada. Solo actúa como estado tapón para mantener a Corea del Sur y a las fuerzas estadounidenses lejos de sus fronteras. Pero ahora muy bien podrían tener una ventaja en lo que pueden ofrecer a cambio: información clasificada. Eso haría que incluso los mejores espías de la Guerra Fría se pusieran celosos. El sector de la inteligencia artificial parece ser un objetivo particularmente prioritario, ya que Washington y Pekín se enfrentan en un enfrentamiento cada vez más confrontacional en la carrera armamentista de la inteligencia artificial. Pyongyang está usando sus activos únicos en un área especializada donde ha logrado una posición destacada. Okta registró más intentos norcoreanos contra empresas de inteligencia artificial. Precisamente cuando estas empresas comenzaron a desarrollar aplicaciones militares, sistemas de selección de objetivos autónomos, mantenimiento predictivo para equipos de defensa, herramientas de análisis y demás. Sabemos que los operativos en estas empresas hicieron mucho más que solo cobrar su sueldo. No sabemos cuántos eran o siguen siéndolo mientras hablamos, y esto ya se refleja en el mundo real. El informe del equipo de monitoreo de sanciones multilaterales de octubre, elaborado tras el veto de Rusia a la renovación del panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, el año pasado se documentó que trabajadores de tecnologías de la información y hackers norcoreanos robaron unos $28 mil millones en criptomonedas entre enero de 2024 y septiembre de 2025, con operaciones cada vez más dirigidas a empresas de sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y cadena de bloques. En Warfronts dedicamos un episodio a este tema. Por cierto, la respuesta del sector privado al momento de grabar esto sigue siendo peligrosamente fragmentada. Okta identificó con éxito 130 identidades vinculadas a la República Popular Democrática de Corea. Probablemente esto es solo una pequeña parte, ya que Pyongyang envía a más personas y lo ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos. Solo esos 130 actores estuvieron vinculados a la realización de más de 6.500 entrevistas iniciales en 5.000 empresas, principalmente enfocadas en Estados Unidos, pero con un aumento de 27 puestos que ahora están fuera de ese país. CrowdStrike, por su parte, investigó 320 incidentes diferentes solo en el último año. El 220% indica mayor conciencia y más incidentes frecuentes sobre este tema. Las empresas medianas, firmas de personal y sectores no tecnológicos como salud y finanzas están especialmente expuestos. Carecen de canales de inteligencia y equipos de seguridad que grandes empresas sí pueden contratar. Un informe destacó esa cita. Los puestos remotos de cualquier tipo están dentro del alcance del programa, siempre y cuando la solicitud, el proceso de entrevistas y el trabajo en sí puedan realizarse de manera remota. Con las organizaciones de salud siendo cada vez más atacadas debido a los altos salarios y la escasez crónica de personal, esto no quiere decir que no se haya tomado ninguna medida. Sin embargo, Microsoft suspendió más de 3.000 cuentas de Outlook vinculadas a este problema y sigue mejorando la detección en su software empresarial para las compañías. Este es un movimiento bien recibido. Pero a veces simplemente no se puede superar la tecnología tradicional y este no es la excepción, al menos por ahora. Estos solicitantes dominan la tecnología deepfake con inteligencia artificial para alterar su rostro en entrevistas y coincidir con la identidad de su solicitud. Por ahora, estos se detectan fácilmente pidiendo al entrevistado que pase las manos frente a su rostro, lo cual confunde al software el tiempo suficiente para revelar partes de su rostro real. La naturaleza temporal de estos métodos de detección resalta la necesidad de que las empresas se tomen en serio este asunto. La mejora continua de los sistemas de inteligencia artificial probablemente tendrá un efecto habilitador similar para estos actores al de la revolución del trabajo desde casa. La dimensión internacional complica la coordinación. Estas granjas de laptops han estado surgiendo en países del sudeste asiático, donde es bien sabido que la aplicación de la ley en estas prácticas es bastante laxa y, al mismo tiempo, es un centro de subcontratación tecnológica, lo cual no es precisamente una coincidencia tranquilizadora, ¿verdad? Sabemos de muchas empresas que descubrieron infiltrados o estuvieron implicadas en casos del Departamento de Justicia. Pero no tenemos un conteo confiable de cuántos operativos siguen infiltrados y sin ser detectados en este momento. Y si las cosas siguen como hasta ahora, esto no va a cambiar. Es una nueva era de espionaje de la Guerra Fría. Pero en lugar de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pase años o incluso décadas reclutando y entrenando agentes encubiertos, los espías de hoy están enviando solicitudes educadas por LinkedIn. Conclusión.
Corea del Norte pasó años perfeccionando su operación desde que la pandemia de COVID abrió las compuertas, infiltrando operativos en todo el mundo. La evolución es impresionante en retrospectiva. Lo que comenzó como un trabajo freelance de bajo perfil para el régimen allá por 2010, de 2018 a 2020, evolucionó de operaciones sofisticadas con identidades extranjeras a una máquina de fraude con inteligencia artificial que amenaza la seguridad internacional. Hay que reconocerlo. Esta no la vimos venir, pero eso fue solo el principio. Como hemos visto, la inteligencia artificial está abriendo puertas que antes nunca pensamos que fueran posibles, ya que ahora la inteligencia artificial está siendo integrada directamente en los sistemas de defensa nacional. El gobierno está entregando cada vez más el control de las operaciones militares a agentes programados por empresas privadas, y esos agentes se están volviendo fundamentales para el funcionamiento de los ejércitos modernos. OpenAI obtuvo un contrato de $200 millones con el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Pero nos vamos a arriesgar y sugerir que este no será el último caso de este tipo. ¿Y si Pyongyang decide usar a estos agentes más como saboteadores que para generar ingresos? Han tenido años para conocer las estructuras corporativas, sistemas de seguridad y prácticas de contratación estadounidenses y pueden usar ese conocimiento como arma cuando lo decidan. Según el FBI, los operativos de la RPD-C ofrecen una importante capacidad de interrupción si la usan. Cada operativo infiltrado implica salarios robados, datos sustraídos o una célula digital lista para activarse. La mayor amenaza es que frenar a Corea del Norte exigiría algo cada vez menos probable: terminar con el trabajo remoto y la colaboración internacional. Aunque muchas empresas en Estados Unidos han hecho volver a sus empleados tras la pandemia, la subcontratación sigue siendo común. La industria de la inteligencia artificial rara vez se limita a operar solo en ciertos países. Estamos presenciando una colisión entre dos sistemas incompatibles. Industria tecnológica global basada en confianza, colaboración y movilidad del talento frente a un régimen totalitario que percibe cada interacción como posible operación de inteligencia. Gracias por vernos.